Buen día, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el cual estén mirando este video. Estamos en el encuentro número 3 de la materia, el taller de investigación número 6. Eh, en el encuentro de hoy, lo que les invitamos a tratar es justamente la puesta en juego de la temática vinculada a la teoría que durante la primera unidad del curso tenemos. Entonces, lo que vamos a tener hoy es justamente esa temática, ¿no? Cómo la teoría se encuentra inserta en las investigaciones sociales. Venimos del encuentro número 1, en el cual estuvimos viendo a los autores, a la autora Ruth Sautou y al autor Hervé Bavier, ¿no? Donde justamente vimos cuáles eran las características de las investigaciones en ciencias sociales, vimos la centralidad que tiene justamente la teoría, cómo un problema debe cumplir con determinadas características para ser un problema social. En el segundo encuentro vimos a los autores Wright Mills, ¿no? el sociólogo norteamericano, y a Howard Becker, que también tratan, los textos que tenemos son justamente expresión de una posibilidad de pensar teóricamente desde la sociología, ¿no? Y desde las ciencias sociales. Nos plantean desde diferentes perspectivas desafíos en torno a la teoría. Entonces, lo que nos interesa en esta unidad justamente es que sean capaces en sus trabajos individuales, a partir de todo este material que estamos compartiendo, que sean capaces justamente de identificar la centralidad de la teoría en términos de Bavier. Diríamos que la teoría es la parte lógica, ¿no? Que luego tiene que llevarse adelante determinados procedimientos empíricos, metodológicos, y que luego tenemos que llevar adelante el análisis. Como estamos dentro del campo del conocimiento científico, no hay conocimiento sin una teoría y no hay conocimiento sin una evidencia. ¿No? Puede ser una evidencia cualitativa, como entrevistas, como otro tipo de material, o puede ser una evidencia cuantitativa. Entonces, en este encuentro voy a vamos a compartir desde la materia, eh, por un lado, un video que es un documental acerca de Isidro Velázquez, que fue un llamado bandolero, ¿no? En la zona, en el norte argentino, Chaco particularmente, y un análisis desde un estudio situado contemporáneamente a lo que sucedía, que es el trabajo de Roberto Carri acerca de Isidro Velázquez. Entonces, eh, presentada la ubicación de este encuentro y presentado qué es lo que vamos a ver, quería comentarles brevemente. Isidro Velázquez era un migrante y trabajador rural que migraba desde la zona de Corrientes, en Burucuyá, y ya tempranamente, a comienzos de los años 60, se asienta con sus hijos, con sus 4 hijos, en la localidad, en una localidad de Chaco, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que describe básicamente, tomando diferentes testimonios y no casualmente, el documental, el documental que es justamente un documental sobre su vida? Describe esto, su vida previamente a
comenzar a incurrir en diferentes tipos de delitos que tenían, que ya vamos a ver de qué se trataban, y, eh, y después básicamente el documental va siendo una reconstrucción histórica de ese proceso, pero no lo hace tomando, por ejemplo, una versión oficial solamente, por ejemplo, de la prensa o tomando la versión policial, sino que lo hace justamente el documental trazando un espejo entre, ¿no?, las versiones de sus familiares, de los vecinos, de, de diferentes investigadores sobre el tema y la versión policial. Ese es como el espejo que está constantemente, un lado y el otro, ¿no? Y esto vamos a ver que es una clave que después nos va a permitir interpretar el texto de Roberto Carri. Entonces, básicamente lo que pasa, y como haciendo una síntesis histórica, es que Isidro Velázquez se convierte progresivamente desde 1960, donde comienza escapando de una comisaría junto a su hermano, Claudio Velázquez, se convierte progresivamente en un ícono popular en Chaco, ¿no? La zona central de Chaco. ¿Por qué? Porque decide, después de una gran... los testimonios hablan justamente de eso, ¿no? De que haya sido construida la imagen de los Velázquez como eh, en la figura del mal, ¿no? Eran justamente los culpables de todo, dice un testimonio. Entonces, vamos viendo cómo progresivamente se construye esta idea de que efectivamente lo que hacían era robaban a grandes hacendados, robaban a negocios importantes, y eso que robaban, primero con su hermano Claudio y después con Gauna, ¿no? Que va a ser también su compañero cuando a su hermano lo asesinan. Pero lo que nos interesa es que el testimonio va dando cuenta de esto, un acompañamiento de parte de los sectores populares, rurales, hacia su figura. Los testimonios policiales de oficiales, sargentos, lo que indican es justamente la contracara, ¿no? Los testimonios policiales indican constantemente que hay un apoyo de parte de las personas del medio rural, pero por plata. De ese modo, tratan de modificar la fuerza, tratan de justamente sacar la fuerza de ese reclamo. Y en realidad lo que expresaba esa presencia. No eran, en términos de lo que nos dirá, lo que nos empezamos a meter con lo que señala Roberto Carri, entonces con la parte del libro, que son algunas páginas. Básicamente lo que dice Roberto Carri es, primero, no es un análisis de un individuo, que esto es central en términos más allá del tema en sí, sino pensando en la construcción de sus temas, ¿no? De los temas que ustedes trabajan, que están haciendo en sus proyectos de investigación hacia una tesina. No es, lo central no es el individuo, aunque los individuos hay que claramente entenderlos y estudiar sus dinámicas, sino que lo central es justamente entender que la conducta y lo que pasaba con Isidro Velázquez y con Gauna y con su hermano Claudio era justamente un hecho de rebeldía social vinculada a un colonialismo interno que hacía que algunas regiones dentro del país sufrieran justamente las consecuencias de estar dentro de un país. Acordémonos que esto pasaba durante los años 60, dentro de un país que sufre las consecuencias de un coloniaje, ¿no? El coloniaje
no por las vías directas de una colonia, sino justamente por las vías del imperialismo, ¿no? Entonces, este es como el marco teórico general desde el cual Carry se sitúa, que ese marco teórico se nutre de todos los debates y líneas de interpretación de lo que se llamó el tercermundismo, ¿no? Como lectura. Entonces, básicamente, esa línea tenía como otro elemento el decir, estas rebeldías, y ahí discute con Hobsbawm, y para lo anterior retoman a un psiquiatra argelino que se llamaba Franz Fanon. Con el historiador inglés Eric Hobsbawm, lo que hace Carry es debatir acerca de la característica de estos rebeldes. Él dice, sí, son episódicos, pero de lo que dan cuenta es primero, de un malestar del pueblo, en este caso en rural, de una solidaridad de clase, y a su vez da cuenta de una posibilidad de rebeldía y de él plantea justamente es la semilla de una posible revolución en esos espacios. Pensemos que claramente este texto dialoga con los debates de la época, ¿no? De la Revolución Armada, de la dependencia o colonia, con los debates acerca de las regiones marginadas del país. Bueno, en este ejercicio entonces, lo que acabamos de compartir, haciendo una acotada síntesis del texto de Carry, es una interpretación teórica, eso es lo que queremos resaltar. Y en gran parte, como decían los autores con los cuales comenzamos la cursada, para que haya una investigación en ciencias sociales, es preciso que haya teoría, ¿no? Que haya una posibilidad de interpretación. Además de que ese sea un problema social, claramente, que para eso está toda la parte que tiene que ver con la justificación, ¿no? Dar cuenta de que hay un problema social. Pero una vez que vamos construyendo eso, que también tiene teoría, como diría Sautou, si no tenemos teoría, no tenemos estructura de nuestro trabajo. Entonces ahí lo que queremos compartir con ustedes. Finalmente, queríamos compartir la lectura del trabajo práctico, que va a ser el trabajo práctico número 1, y que articula la parte del documental, del video, que tienen el link para ver, junto con el texto de Carry, ¿no? Y que ustedes puedan hacer un vínculo y que a su vez, finalmente, piensen en sus temas de investigaciones individuales. De modo que voy a leer la consigna del trabajo práctico individual. Trabajo práctico número 1. En base a la película Isidro Velázquez y la lectura del texto de Roberto Carri, Isidro Velázquez, Formas Prerevolucionarias de la Violencia, se desarrollará un trabajo práctico que tendrá como propósito identificar la centralidad de la teoría. La consigna es, en base a la película Isidro Velázquez y la lectura del texto de Roberto Carri, y de los aportes de la unidad 1, responder la siguiente consigna. 1. ¿Cuáles son los testimonios que aparecen en el documental? ¿Qué sujetos sociales son? 2. Identificar y definir a partir del documental, testimonios, escenas y hechos, las categorías que utiliza el autor Roberto Carri como imperialismo y monopolio, regiones coloniales internas, carácter activo de la solidaridad. A partir del punto anterior, ¿qué comprensión desde las ciencias sociales es posible sobre este hecho de bandoleros sociales? ¿En qué crees se diferencia esa comprensión de, por ejemplo, una nota periodística? 4. Con respecto a tu trabajo de investigación individual,
presentar las teorías con la cual te propones analizar un tema, así como los autores a los cuales referís, identificando la coherencia y cohesión en la escritura. Bueno, entonces, de alguna manera, lo que, lo que les invitamos a hacer es que articulen, ¿no? Entrelacen, a partir de haber puesto en juego la identificación de la teoría, eh, lo que aparece en el documental, en el video, y lo que plantea Roberto Carri. Para luego, ¿no? A partir de ese ejercicio también, pensar sus teorías de sus trabajos individuales de investigación. Bueno, espero que haya sido clara esta presentación y nos estamos viendo. Buen día, buenas noches y buenas tardes.